Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, a los que nos ven en la transmisión. Que Dios les bendiga. Vamos a pasar en este momento el tiempo de la palabra, el tiempo de la predicación. Y bueno, el día de hoy pues es el último domingo del mes de febrero. La siguiente semana, bueno, esta semana ya el día miércoles comienza el mes de marzo. Pues ya se nos está yendo el año así de rápido, se nos acaba el segundo mes. Y bueno, también con el hecho de que se acabe el mes, pues también terminamos el tema del que estamos hablando. Este mes, los domingos, estamos llevando una serie de predicaciones sobre la oración. Y el día de hoy, hermanos, pues entonces terminamos con nuestra última predicación sobre la oración. Terminamos con nuestro último punto acerca de la oración. Y bueno, solamente para hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto las semanas pasadas, para no olvidarlo, comenzamos el primer domingo de este mes hablando acerca de un mandato que nos da el apóstol Pablo, diciendo que es mejor invertir el tiempo orando que preocupándonos, y que es necesario que llevemos a Dios toda preocupación y que todo se lo pongamos a Dios en sus manos, para que de esta manera la paz de Dios abrace nuestros corazones. Esto lo dice el apóstol Pablo allí en Filipenses, en la primera ocasión, en el primer domingo de este mes de febrero, estuvimos hablando de eso, de que comúnmente solemos preocuparnos, comúnmente solemos ocupar el tiempo preocupándonos de más. Dice el apóstol Pablo que por nada estemos afanados, sino que mejor invirtamos ese tiempo llevando nuestras peticiones delante de Dios, y así la paz de Dios abrazará nuestros corazones. Es importante esto porque, como lo estaba diciendo, solemos invertir mucho tiempo en las preocupaciones. Solemos invertir mucho tiempo pensando en cosas que no van a pasar y tratando de resolver las cosas a nuestra manera. Invertimos mucho tiempo pensando en eso. Por el contrario, el apóstol Pablo nos dice que cuando estemos preocupados, llevemos todo eso delante de Dios. Y bueno, eso lo mencionamos el primer domingo. Después, el segundo domingo, hablamos sobre las palabras del Señor Jesús. Un mandato muy claro y muy específico. La noche antes de su crucifixión, se encuentra en el monte Getsemaní con algunos de sus discípulos, específicamente 3, los más íntimos para él, que son Pedro, Juan y Jacobo, los que estaban más cerca del Señor Jesús. Y el Señor se va a orar. Él está pasando por un momento de crisis. Él sabe lo que está por venir. Él sabe que al día siguiente va a ser crucificado. Y la manera en que encuentra algo de reposo en su corazón es orando. Y va y está delante de la presencia de Dios y está orando. Está orando el Señor Jesús. Mientras que a los discípulos, a estos 3, los manda a orar. Y ellos no oran. Ellos se quedan dormidos. Y Pablo directamente confronta a Pedro y les dice: no han podido orar ni una hora. Y les dice: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, a pesar de que ellos tenían las ganas de seguir al Señor Jesús, a pesar de que ellos tenían la emoción de ir detrás del Señor Jesús, que es lo que hace, lo dice el apóstol Pedro unos versículos antes, le dice al Señor Jesús: yo voy a morir por ti, yo voy a entregar mi vida por ti. Y el Señor Jesús le dice: pues no es cierto, me vas a negar. Y Pedro tenía ciertamente esas ganas de seguir a Jesús, de servirle. Pero notábamos que la orden del Señor Jesús es orar. Orar porque la tentación y la prueba vienen constantemente. Y si el cristiano, el creyente, no permanece en oración, difícilmente va a soportar la prueba. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Tenía todas las ganas de seguir a Jesús y de servirle y de morir por él. Lo dijo. Pero en el momento de la verdad, pero en el momento de la prueba, su emoción no fue suficiente. Su emoción no tenía respaldo porque no había oración.
Por eso el Señor Jesús lo manda a orar. Y cuando lo manda a orar, Pedro se queda dormido. Y cuando viene el momento de la prueba, la emoción, las ganas no fueron suficientes porque no había un respaldo de oración en su vida. Y entonces Pedro le niega y entonces Pedro comienza a actuar como si fuera un incrédulo más, como si no fuera un discípulo. Entonces, el mandato del Señor Jesús de orar tiene que ver con la resistencia en contra del pecado y en el deseo de servirle a Él. Si no hay oración en nuestra vida, entonces vamos a actuar constantemente como Pedro. Cuando llegue el momento de la prueba, no vamos a hacer más que negar a Jesús con nuestros actos. Y la semana pasada, nuestro hermano Nef nos hablaba de otro pasaje, de otras palabras del apóstol Pablo. Mencionaba que usualmente podemos decir que tenemos ganas de orar, pero a veces no encontramos motivos para orar. Y bueno, a veces esto en realidad es más una excusa para no orar que otra cosa. Porque siempre hay motivos para orar. Y si alguna vez nosotros nos encontramos en este punto de que no sabemos por qué orar, tan solo basta con abrir la Escritura y vamos a darnos cuenta de que hay muchas peticiones por las cuales podemos orar. El apóstol Pablo, entonces, según lo que hablaba nuestro hermano Ned la semana pasada, es que el apóstol Pablo manda que se oren por los hombres que están en eminencia, por los que están gobernando, que se ore por ellos y que se ore por todos, para que nosotros podamos vivir tranquila y reposadamente. Quizá yo no tengo un motivo para orar, pero bueno, el apóstol Pablo ya me está proveyendo de algunos. Ya me ahorra el trabajo el apóstol Pablo y me dice que ore por los que están gobernando, para que gobiernen bien. Entonces ya tengo un motivo de oración, orar por mis gobernantes, orar por mis jefes, orar por nuestro presidente, por nuestros gobernadores, quizá por el jefe del trabajo. Ya tengo por quién orar y orar que obre bien, que trabaje bien, que gobierne bien, para que yo también pueda vivir en paz, porque la bendición de Dios también viene por medio de estos hombres. Entonces, tenemos ahí un motivo para orar. Si quizá no tengo ninguna otra razón por la cual orar, bueno, el apóstol Pablo ya me ha dado algunos motivos para orar. Entonces, esto es lo que hemos visto a lo largo de las semanas pasadas y hoy vamos a ir al último punto acerca de la oración. He mencionado ya que la oración conlleva devoción, confianza y respeto hacia Dios, hacia quien se dirige la oración, y que las palabras que se utilizan para hablar de oración a través de la Escritura tienen que ver con pedir, con solicitar, con rogar, con suplicar, con implorar, con buscar, con dar gracias y también alabar a Dios. Entonces, a lo largo de la Escritura vemos que la oración claramente debe dirigirse a Dios y que Él escucha la oración. Y no solo eso, sino que en la presencia de Dios se encuentra la oración, según Apocalipsis 8:4, que delante de la presencia de Dios se encuentra el humo del incienso, que representa la oración de los santos, o sea, de todos los que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha creído, entonces su oración se encuentra delante de la presencia de Dios. Por otro lado, no tiene sentido orar a dioses falsos porque ellos no oyen, ni escuchan, ni pueden hacer. Y esto se muestra a lo largo de la Escritura. Hay momentos en los que hay enfrentamientos, en los que se le ruega a dioses falsos y no hay respuesta. Mientras que cuando se le pide a Dios, Dios verdadero, al Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo, cuando se le pide a Él, claro que contesta. Entonces la oración es conversar con Dios, es pedir, rogar, también es interceder por otra persona, es agradecer a Dios sus bendiciones, o es simplemente alabarle, o permanecer en silencio en su presencia. Y ahí está la importancia de valorar la oración, pues no darle el valor que realmente tiene es despreciar de alguna manera la presencia de Dios. Entonces, habiendo mencionado esto, vamos a ir al pasaje de esta tarde, que es Lucas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 28. Lucas capítulo 6, versículo 28.
y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición que tú nos das de estar en este lugar, de estar, Señor, escuchando tu palabra. Ruego que tú hables a nuestros corazones y que cada día podamos, Señor, crecer en la oración, que cada día, Señor, podamos utilizar la oración de una mejor manera. Gracias porque nos permites hablar de este tema tan importante que es el medio de comunicación que nos has dado para, Señor, estar en tu presencia. Ponemos en tus manos este tiempo, pidiéndote, Señor, que tú hables por medio de mí. Te agradecemos, Padre, tu palabra y tenerla en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Entonces, estando allí en Lucas capítulo 6, vamos a estar en el versículo 28. Y bueno, todavía no lo vamos a leer, pero manténganlo ahí. Y bueno, ahora sabemos bien y todos conocemos que siempre el ejemplo que más habla, que el ejemplo que habla más que las palabras, tiene que ver con la manera en cómo uno actúa. Si uno se encuentra en una posición de autoridad y manda a hacer algo, debemos de poner el ejemplo haciéndolo. Ya que si no lo hacemos, casi siempre el reclamo es ¿por qué lo voy a hacer si no lo haces tú? He ahí la razón de la importancia de por qué a los padres siempre se les dice que tengan más cuidado de su manera de actuar que en las cosas que les dicen a sus hijos, porque los hijos normalmente se fijan más en la conducta y eso es en general en cualquier posición de autoridad. Si una persona que tiene poder, tiene cierta autoridad, manda a hacer algo y no lo hace ella, entonces el reclamo común siempre es ¿por qué lo voy a hacer si no lo haces tú? ¿Por qué no me das el ejemplo haciéndolo tú? Entonces, esto es algo común y esto es algo que sucede en la vida diaria. Mencionábamos entonces el ejemplo del apóstol Pablo, una de las autoridades más grandes que tenemos en la iglesia cristiana, porque fue instituido por Dios como el apóstol para los gentiles. A través del apóstol Pablo vemos las normas principales y la mayor parte de la doctrina de la iglesia cristiana. Por ende se convierte en una de las autoridades principales. Y no solo eso, sino que también el apóstol Pablo da la orden a los creyentes de orar sin cesar. Si tenemos el evangelio, si tenemos la palabra de Dios hoy con nosotros, ha sido por el trabajo hecho por el apóstol Pablo y todos los que se convirtieron a través de él y a través de los que fueron sus discípulos. Ya hemos visto y dicho que el apóstol Pablo tenía las credenciales para mandarnos a orar. Porque si había un hombre que oraba en todo tiempo, era el apóstol Pablo. Aún estando en la cárcel, aún estando encadenado, el apóstol Pablo tenía un momento para orar. No importaban las condiciones en las que se encontrara, el apóstol Pablo tenía un momento para orar. Entonces, pues a él no podemos reclamarle por qué nos mandas a hacerlo si tú no lo haces, porque lo hacía demasiado y lo hacía bastante. Practicaba la oración verdaderamente. Por otro lado, tenemos a la autoridad más grande en la iglesia cristiana y aún más grande que el apóstol Pablo, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y como también ya hemos dicho y hemos mencionado hace unas semanas, el Señor nos manda a orar, porque nuestras ganas de servirle a Él, si no tienen oración, no servirán de nada, no estarán respaldadas y solo serán emoción, tal como sucedió con el apóstol Pedro. Y bueno, el apóstol Pablo nos da el ejemplo en su vida de cómo debemos orar. Y que siempre hay un momento para orar y que siempre podemos orar. Y así como nos da el ejemplo el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo es el primer ejemplo que tenemos en cuanto a la oración. Es por eso que pasaremos a hablar de su ejemplo, del ejemplo del Señor Jesucristo en cuanto a la oración y cómo Él usaba la oración en su vida. Entonces, en este versículo, el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 28, dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces, nos situamos aquí en un punto
importante de la predicación del Señor Jesucristo. Este apartado, este pasaje que va desde el versículo 27 hasta el versículo 36, el Señor está hablando acerca de amar a los enemigos y de un asunto importante que se conoce como la regla de oro, o sea que trates a los demás como quieres que te traten a ti. El Señor Jesucristo está hablando de esto en este pasaje. Y aquí llega un momento en el que habla de la oración. Este es un asunto importante porque de entrada el Señor está ligando la oración con el amor hacia los enemigos. Y este es un tema que más tarde el apóstol Pablo vuelve a retomar ahí en Romanos capítulo 12 diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no trates a los demás. Si te tratan mal, pues no los trates tú de la misma manera. Y bueno, en esta primera parte del versículo tenemos que el Señor Jesús dice: bendecid a los que os maldicen. En esta primera parte el Señor nos habla de cómo debemos responder a la gente que nos trata mal y cómo el creyente, cómo el cristiano debe mostrar el carácter santo de Dios aun cuando le tratan de la manera incorrecta. Esta es una actitud anormal para el mundo, pues estamos acostumbrados a pagar con la misma moneda o a buscar con quién desquitarnos, pues como dice aquí el dicho, no es el que la hizo, es el que la paga. Entonces, esta es la actitud común para el mundo. Te voy a tratar como tú me trates. Si tú me tratas mal, yo te voy a tratar peor. Si tú buscas mi mal, yo también voy a buscar tu mal. Esta es la actitud común del mundo. Tratar a la gente como te trata. Y entonces, no solo eso, sino que también bueno, ya me lo hizo él, pues yo se la voy a regresar a alguien más que igual y no tenía nada que ver. Esto es algo muy común de ver en el mundo, pagar con la misma moneda. Pero el Señor Jesús nos pide que seamos diferentes. El Señor Jesús nos pide que actuemos diferente al mundo, que actuemos diferente a las actitudes del mundo. Nos pide que no seamos iguales. Y nos pide que si nos maldicen, por el contrario, nosotros les bendigamos. Y esto es algo de lo que habla el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, aclarando un poco. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea que, si yo regreso lo contrario a mi enemigo, algo va a pasar ahí. Ese es un verdadero testimonio de el Señor Jesucristo en nosotros, del amor de Dios en nosotros. El no pagar el mal que nos hace, sino devolverles bien, porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Esto habla de la gente que desea nuestro mal. Esta palabra, al referirse a maldecir, tiene que ver con esto, con gente que desea nuestro mal, que provoca nuestro mal en muchos casos. A esa gente que espera que a nosotros nos vaya mal, el Señor Jesús nos pide que los tratemos bien, que no los tratemos de la misma manera como ellos nos están tratando. Si ellos están buscando nuestro mal y provocándolo, el Señor Jesús nos dice: tú trátalos bien. Y esto es lo que viene a expandir el tema del apóstol Pablo. Si tu enemigo, el que desea tu mal, está pasando por necesidad, ayúdalo. Y esto lo viene a aclarar en este mismo pasaje del Señor Jesucristo, y en el versículo 32 al 34 dice: porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que las cosas no debemos actuar en ese sentido igual que el mundo. Porque la gente solo ayuda a quienes les caen bien. Porque la gente solo hace bien a los que les van a hacer un bien más a futuro. Porque en el mundo es común hacer un bien esperando que un día te lo regresen. El Señor Jesús nos dice: no, tú hazlo de manera desinteresada. Ayuda al que no te lo puede pagar. Ayuda al que está en necesidad. Ayuda al que te trata mal. Y no esperes, obviamente, que te lo regrese algún día, porque eso se convierte en interés, ya no es de manera desinteresada.
El Señor Jesús nos manda a actuar de manera diferente al mundo. El mundo, como lo dice aquí, los que son pecadores, los que son inconversos hacen eso. Sí ayudan, pero a los que les van a regresar el favor. Ayudan a los que les caen bien. Ayudan a los que les deben un favor. El Señor Jesús dice, no hagas eso, porque eso es igual. No hay mérito alguno en ayudar al que te va a ayudar, en ayudar al que amas, al que te ama. Ayuda al que no te ama. Y eso sí hace una diferencia. Ayuda al que no busca tu bien. Trata bien al que te trata mal. Eso sí que es diferente. Entonces el Señor Jesús en este apartado, hablando de amar a los enemigos, está diciendo que primeramente, si nos tratan mal, nosotros tenemos que tratarlos bien. Debemos de actuar diferente. Y la siguiente parte pasa a hablar el Señor Jesús y dice, y orad por los que os calumnian. Ahora, en esta segunda parte del versículo, el Señor nos dice que debemos orar por los que hablan mal de nosotros. Una calumnia es hablar mal de una persona, obviamente a sus espaldas, y comúnmente cosas falsas acerca de la persona. Entonces, el Señor Jesús nos dice, ora por los que hablan mal de ti, a tus espaldas, básicamente. Y muy probablemente hablan mal a nuestras espaldas sin justificación alguna. Y el Señor nos manda a orar por esa gente que habla mal de nosotros. Nos dice también la palabra calumnia, también se puede traducir como insulto o amenaza. Entonces, Jesús nos está diciendo que debemos de orar por los que nos insultan y debemos de orar por los que nos amenazan o nos tratan mal, de igual manera. Y aquí entonces está ligando el Señor Jesús la oración con el amor. Si tenemos que amar a nuestros enemigos, y ahora Él nos está mandando a orar por los que nos tratan mal, por los que nos hablan mal, nos amenazan o nos insultan, entonces la oración es igual a una muestra de amor. Porque para esta gente debemos de tener una respuesta diferente, que es eso, no regresarles lo mismo. Tú me insultas, yo te insulto más. Tú estás hablando mal de mí, bueno, yo voy a ir a hablar con otra persona, a hablar mal de ti. El Señor Jesús no nos está diciendo eso, nos está diciendo, ámalo. ¿Cómo? A través de la oración. Pide por él, pide por la persona. Eso es una muestra de amor. Para esa gente nuestra respuesta no debe ser la misma a la manera en la que ellos actúan, sino que debe ser diferente. Y esa manera diferente de actuar es el amor. Si ellos nos tratan con odio, nosotros debemos responder con amor, y ese amor se traduce en oración a favor de esa persona. La oración es entonces una muestra de amor, y si debemos de amar a nuestros enemigos, debemos de elevar una oración por ellos, una oración por su alma, para que un día puedan conocer a Jesús, para que un día puedan conocer el Evangelio. Porque suele suceder que esa gente que nos trata o nos insulta mal, que nos trata mal o nos insulta, ahora sí, no es cristiana o es inconversa. Eso es muy común. Entonces, la oración por esa gente debe ser a favor de que ellos sean salvos. Debemos de interceder por su alma. Debemos de interceder porque puedan conocer a Jesús. Y una manera en que van a conocer a Jesús es que nosotros no les contestemos de la misma manera. Por otro lado, si la persona que nos está tratando mal es un creyente, es un cristiano, nuestra oración debe ser diferente y debe ser pidiendo a Dios primeramente perdón por lo que está haciendo, pero también pidiéndole a Dios que le ayude a ver que está actuando de manera incorrecta hacia nosotros, y también pedir por nosotros, porque nosotros no estamos librados de actuar de manera incorrecta hacia otro cristiano. Nuestra oración a Dios debe ser que le ayude a ver a nuestro hermano en la fe que está actuando de manera incorrecta, y también pedir que nosotros seamos librados de eso, porque en cualquier momento estamos en riesgo de actuar mal en contra de otro cristiano. Orar según las palabras del Señor Jesús, como lo está diciendo aquí, es una muestra de amor, y eso debemos de tenerlo muy en cuenta, pues si nos tratan con odio, lo contrario es tratarlos con amor, y es elevar una oración por esa gente. Debemos responder con amor, debemos responder de manera diferente.
Si alguna persona está hablando mal de nosotros, al orar por ella, lo que estamos haciendo es hablar bien de ella, es favorecerla, es pedir la bendición de Dios sobre su vida. Si están hablando mal de nosotros, por el contrario, orar por esa persona es hacerle un bien. O sea que lo que pide el Señor Jesús lo estamos haciendo. En caso de que lo hagamos, y bueno, pues el Señor Jesús nos manda a hacerlo, así que no hay para dónde hacerse. No hay nada de diferente en amar a los que nos aman. Así lo hace todo el mundo. Por eso el Señor Jesús nos pide hacer algo diferente. Nos pide hacer algo que el mundo no está acostumbrado a ver. Y también nos pide hacer algo que Él claramente hizo. Y entonces vamos a ir a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, en el versículo 34. Lucas 23, en el versículo 34. Y vamos a quedarnos aquí, 23, 34. Y bueno, debemos de saber y mencionar y tener bien en claro que es bien fácil decirlo. Es bien fácil decir que debo orar por la persona que me trata mal. Es bien fácil decir que debo elevar una oración a favor de su alma cuando solamente busca mi mal, cuando procura destruirme, cuando procura que todo lo que yo hago salga mal. Es fácil decirlo. Es muy fácil ver las palabras de Jesús. Es muy fácil, pero es difícil hacerlo. Pero es difícil verdaderamente pedir a Dios que lo bendiga cuando Él me está tratando mal, cuando ha lastimado mi corazón, cuando he sufrido a causa de lo que ha hecho esa persona. Sí, es cierto, es difícil. Nadie está diciendo que sea fácil. Es fácil leerlo, es difícil hacerlo. Sí, esto debemos de mencionarlo y saberlo. Sí es difícil. Sí es difícil orar cuando uno está lastimado pidiendo bendición de Dios para esa persona. Es difícil. Y solamente hay una persona que puede hacerlo. La única persona en la historia de la eternidad que realmente fue tratada de manera injusta. La única persona que no tenía por qué sufrir. La única persona que pasó por un sufrimiento inhumano. La única persona que podía pedir juicio de Dios para esa gente que lo estaba tratando de manera injusta, porque sí, verdaderamente no había nada que enjuiciara a Jesús y aún así estaba crucificado. Él era la única persona que podía emitir un juicio sobre la gente que lo estaba crucificando. Él tenía el derecho, él tenía la posición, porque realmente era justo, porque era injusto lo que le estaban haciendo y porque él era Dios. Y porque él podía destruirlos. Y porque él podía emitir un juicio, sí, sobre esa gente. Él era la única persona. La única persona que ha recibido un trato injusto en la historia de la humanidad. Porque fuera del Señor Jesús, realmente todos somos injustos. Llegamos a ser justos por la gracia de Dios. No porque realmente lo seamos. Jesús verdaderamente era justo. Y aún él teniendo la posición para enjuiciar, teniendo la posición para condenar, no lo hizo, sino que dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La oración del Señor Jesús, estando crucificado, o sea, parte del ejemplo del Señor Jesús, aún en el lecho de muerte, tenía un momento para orar. Y su oración fue a favor de sus enemigos. Su oración fue a favor de los que le estaban tratando mal, fue a favor de los que le escupieron, de los que lo golpearon, de los que lo crucificaron, de los que le pusieron la corona de espinas. Su oración fue a favor de esa gente que lo había hecho sufrir de manera inhumana. El Señor Jesús, estando lastimado y estando en la cruz, ya crucificado, estando en este momento inimaginable de sufrimiento, tiene el valor para hacer una oración a favor de sus enemigos, diciéndole, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros solemos decir, es que me está tratando de manera injusta. Señor, incluso hay gente que llega a pedir que le vaya mal a esa gente,
que nos está tratando mal, de manera incorrecta. Y el Señor Jesús, estando en su posición, porque a veces nos tratan mal porque les tratamos mal a la gente, no podemos esperar más, pero el Señor Jesús, estando en su posición totalmente justa y santa, verdaderamente está sufriendo una injusticia. Y aún así, pide por el bien de aquellos que lo están crucificando. Pide al Señor que perdone lo que están haciendo. Y de alguna manera hasta pone alguna excusa. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. No tienen ni idea. Señor, perdónalos. Él podía enjuiciarlos. En cambio, eleva una oración a favor de ellos. Entonces, el Señor Jesús viene y predica con sus palabras y dice: oren por sus enemigos, oren por los que los maldicen, oren por los que hablan mal de ustedes. El Señor lo predica con sus palabras, pero estando en la cruz, lo predica con sus hechos. Cuando toda la gente está ahí, y el Señor Jesús, en cambio, ora a favor de aquellos que lo están crucificando, que le han hecho sufrir toda aquella madrugada y todo aquel día, aquella mañana. El Señor pide a favor de ellos. ¿Por qué hace eso? Porque el Señor estaba amando a sus enemigos. Sí, es difícil orar por aquel que procura tu mal y pedir por su alma, pero eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Oró y pidió perdón por aquellos que lo crucificaron, aun cuando pudo condenarlos y cuando tenía la posición y el derecho para hacerlos, no lo hizo, sino que practicó lo que había predicado. Realmente solo una vez en la historia de la humanidad una persona justa sufrió injusticias, y ese fue Jesús. Pero aún teniendo la autoridad sobre aquellos que le crucificaban, solo pidió perdón. Pidió perdón por sus almas. Ese es el verdadero ejemplo. Y más que decirlo con sus palabras, sus acciones nos golpean con la realidad de que lo que el Señor Jesús nos manda es lo que debemos hacer. Amar a los que nos tratan mal y elevar una oración por aquellos que procuran nuestro mal. Esa es la actitud del verdadero cristiano. Esa es la actitud del verdadero creyente. Elevar una oración por aquel que busca nuestro mal. Tenemos alrededor del Nuevo Testamento 70 pasajes que vinculan al Señor Jesucristo con la oración. Desde la enseñanza hasta momentos en los que Él la practica, como este. Aún en el momento más incómodo quizá de su vida, estando en la cruz, tiene un momento para orar. Hay 70 pasajes en todo el Nuevo Testamento que vinculan al Señor Jesús con la oración, ya sea en la enseñanza o en la práctica de ella. La oración es algo que el Señor Jesús nunca dejó de hacer y que incluso hoy en día sigue haciendo, porque parte de su ministerio hoy en día es como nuestro intercesor. Él está delante de la presencia de Dios el Padre, intercediendo y pidiendo por nosotros. O sea que el Señor Jesús sigue orando. Hoy en día, en su ministerio actual, el Señor Jesús sigue orando. Así como oró a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, ahora en su ministerio celestial, Él sigue orando y pidiendo a favor de nosotros. Él continúa orando. La oración es algo que el Señor Jesús nunca ha dejado de hacer. Durante su vida, una de las actividades más comunes que vemos fue la oración, incluso por sus enemigos, incluso por los que le crucificaron. Tenemos finalmente la comparación. Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos, por los que nos tratan mal y por los que buscan hacernos daño. Pero no solo mandó a hacer, sino que en el momento de la prueba, en el momento en el que verdaderamente le estaban tratando mal, el Señor Jesús lo único que hizo fue traer a la práctica las palabras que ya había dicho antes. Oren por los que hablan mal de ustedes. Oren por los que los tratan mal, perdón. El Señor Jesús eso hizo. Al estar en la cruz, oró por quienes le estaban tratando de manera injusta. Lo único que hizo el Señor Jesús fue respaldar sus palabras con sus hechos.
orando por sus enemigos y pidiendo perdón por ellos. Y pidiendo perdón por los que le estaban crucificando. No solo lo dijo, sino que lo hizo. Del otro lado tenemos en la comparación a Pedro, eufórico y emocionado, diciendo que va a seguir a Jesús y que va a entregar su vida por él. Tristemente solo fue emoción, porque en el momento de la prueba no había oración en su vida que respaldara sus palabras. Y en el momento de la verdad y de la prueba, su emoción no fue suficiente, porque no había oración en su vida. Y lo único que hizo fue negar a Jesús y fue negar lo que había dicho que iba a hacer. El ejemplo del Señor Jesús es el que debemos de seguir en nuestra vida. Pero tristemente somos como Pedro. Decimos, sí, yo lo voy a hacer y sí, yo voy a amar a mis enemigos. Y cuando verdaderamente estamos pasando o sufriendo una situación, no elevamos una oración por esa gente. Solemos ser como el apóstol Pedro, pero nuestro objetivo no es ser como esta parte del apóstol Pedro. Es ser como el Señor Jesucristo. Es convertirnos en el Pedro de años después. Pedro en esa noche negó al Señor Jesús. Pero años después, Pedro volvió a tener una oportunidad venida de Dios y muere siendo sacrificado. Esa vez no le faltó valor, porque sí que había oración en su vida. Aprendió de su error. Solemos ser como el Pedro de aquella noche antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, que le niega, que habiendo dicho que iba a morir por él, ahora le niega. La oración es vital para nuestra vida y para nuestra relación con Dios. Si no hay oración, no podremos sobreponernos al pecado. No podemos vivir en santidad. Y si no hay santidad, no podemos agradar a Dios. La santidad y la oración son dos cosas que van de la mano. Si la oración no prevalece en nuestra vida, no vamos a poder hacerle frente al pecado. Y eso será un gran problema. El pecado nos alejará de la oración, o la oración nos alejará del pecado. Debemos esforzarnos cada día por llevar oración y por llevar en oración toda circunstancia, como lo dice el apóstol Pablo. Eso nos mantendrá cerca de Dios y de su presencia, y cerca de quién es Él. No hay atajos, no hay maneras más fáciles de llevar nuestra relación con Dios. Debemos de trabajar en ello y debemos de orar. Recordemos finalmente dos cosas. Si supiéramos las bendiciones que nos hemos perdido por no orar, oraríamos más. Y la última cosa que debemos de recordar es lo dicho la semana pasada y hace 2 semanas. Caracoles, el jefe nos mandó a orar y nos puso el ejemplo de cómo orar. No es algo imposible, es difícil. Es difícil orar porque el que te trata mal, sí, pero esa es la manera en que esa persona puede conocer el Evangelio o puede reconocer su error. No por nosotros, sino por el hecho de amar a la persona y mostrar el amor de Dios. La oración entonces es parte vital de nuestra vida. Debe ser parte vital. Y si no hay la práctica, bueno, el momento es ahora. El Señor Jesús nos ha dejado ejemplo de cómo debemos de orar. El apóstol Pablo nos ha dejado ejemplo de cómo debemos llevar la oración en nuestra vida. Ahora debemos de trabajar en ello. No seamos como Pedro, que en el momento de la oración se quedó dormido. Tristemente solemos ser así, pero hay las consecuencias de vivir una vida así. Y es que en el momento de la prueba no va a haber valor para salir adelante. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y porque nos permites llegar al final del mes. Gracias porque nos has permitido hablar acerca de la oración. Pedimos y rogamos, Señor, que nos perdones si no hemos orado lo suficiente realmente. Muchas veces somos como el apóstol Pedro aquella noche. Tú le mandaste a orar y con los discípulos se quedaron dormidos. Muchas veces hacemos eso, nos quedamos dormidos. Y Señor, aunque tenemos ganas de servirte y queremos vivir para ti, nos damos cuenta que si no hay oración en nuestra vida, en el momento de la prueba, no podremos salir adelante.
porque nos hace falta dependencia de ti. Ayúdanos a llevar a la práctica esto que nos muestra el Señor Jesús, así como lo hizo en la cruz, así como elevó una oración por sus enemigos, por los que lo crucificaban. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a amar de esa manera a los que nos tratan mal, a los que hablan mal de nosotros. Y que nos ayude, Señor, a ser precavidos. Que nos ayude, Señor, porque nosotros no estamos librados también de actuar mal en contra de alguna gente. Ayúdanos, Señor, a reconocer esos errores. Ayúdanos a orar a favor de los que nos tratan mal, a favor de los que no te conocen, a favor de los que están pasando por momentos complicados a causa de persecución. Ayúdanos, Señor, a orar por esa gente que de alguna u otra manera se constituyen enemigos tuyos o nuestros enemigos. Ayúdanos a amarlos como tú los amas, como los amó nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir ese ejemplo. Ayúdanos a vivir nuestra vida de oración de esa manera. Ayúdanos a ser disciplinados. Ayúdanos a tener valor para poder vivir la oración como tú quieres que la vivamos. Para que podamos tener la comunicación a través de la oración que tú quieres que tengamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos y ayúdanos a verdaderamente vivir la oración, a que la oración sea parte elemental de nuestra vida. Sabemos, Señor, que sin la oración estamos interrumpiendo nuestra comunicación contigo, nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque el día de hoy nos permites llegar al final de estas enseñanzas sobre la oración. Ruego que cada una de estas enseñanzas den fruto a nuestro corazón y que podamos, Padre, cambiar nuestra vida y podamos estar más cerca de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.